Ahorré durante 7 años para comprar mi casa, y mi familia me dijo que estaba siendo egoísta por no ayudar a mi hermana. Todavía me duele, no voy a mentir, porque la palabra egoísta sigue sonando en mi cabeza como un eco que no se quiere ir. Pero ahora, sentada en mi propia sala, con las llaves de mi propia puerta colgando de un gancho que yo misma instalé, puedo decir que el karma no tardó en cobrarse cada centavo que me pidieron y que yo nunca solté. Me llamo Valentina, tengo 33 años. Trabajo en logística para una empresa de transporte, y durante mucho tiempo me consideré la hija responsable, la que resolvía, la que prestaba sin preguntar, la que entendía. Nunca pensé que ese mismo papel terminaría convirtiéndose en la excusa perfecta para que mi propia familia tratara mis logros como propiedad compartida, así que cuento esta historia tal como pasó, sin adornarla. Mi hermana se llama Daniela, es 4 años menor que yo, y desde niñas mis padres repitieron una frase que con el tiempo se volvió ley familiar, que ella necesitaba más ayuda porque era la pequeña, y que yo, por ser la mayor, debía entender y compartir. Entendí, compartí, presté dinero para sus cursos que nunca terminó, para su carro que chocó 2 veces en el mismo semáforo de siempre, para su boda que duró 14 meses antes de la separación, y cada vez que yo decía que no podía más, mi madre me miraba con esa cara de decepción que ninguna hija quiere provocar, esa mirada que pesa más que cualquier reclamo gritado, así que seguía dando, pensando que algún día Daniela entendería que la vida no es un préstamo eterno sin intereses ni fecha de pago, sino algo que cada persona debe cargar con sus propias manos. Mi padre, por su parte, nunca decía nada en el momento, pero después, a solas, me recordaba en voz baja que yo era la fuerte, la que no se quebraba, como si esa supuesta fortaleza me obligara automáticamente a sostener también el peso de los demás sin quejarme ni una sola vez. Cuando cumplí 32 años decidí que ya no iba a vivir pagando arriendo para que otros vivieran de mis ahorros, así que empecé a guardar cada peso que me sobraba, recorté vacaciones, recorté salidas, recorté hasta el café que compraba camino al trabajo, y durante 7 años esa casa fue mi obsesión silenciosa, la imagen que me sostenía cuando el cansancio pesaba más que el sueldo. Trabajé un segundo turno los fines de semana en una bodega de logística, sin contarle a nadie en mi familia. Porque sabía que si se enteraban de ese dinero extra, terminaría financiando algo de Daniela en lugar de mi propio futuro. Cuando finalmente firmé los papeles, sentí que por primera vez en mi vida algo me pertenecía completamente a mí, sin deber explicaciones a nadie, sin que nadie más tuviera voz sobre las paredes que ahora eran mías. La noticia llegó a la familia como agua fría sobre fuego, no hubo felicitaciones, hubo preguntas, y la primera fue de mi madre, quien pagó la cuota inicial de Daniela si tú compras casa sola. Sentí el estómago apretarse, esa sensación de que el logro de tu vida se convierte automáticamente en deuda de otra persona, y aunque sonreí por compromiso, por dentro algo se quebró, porque entendí que para mi familia mi casa nunca fue un triunfo, fue una oportunidad de cobro. Esa noche no pude dormir. Bien, repasando una y otra vez la pregunta de mi madre, preguntándome en qué momento exacto mi esfuerzo personal había dejado de pertenecerme por completo a mis propios ojos. Fui demasiado confiada con mi propia sangre, pensé que el esfuerzo se reconocía solo por ser esfuerzo, que 7 años de sacrificio hablaban por sí mismos, pero me equivoqué, porque en mi familia el sacrificio solo cuenta cuando se reparte, y yo, sin darme cuenta, llevaba años entrenándolos a pedir, así que la culpa también fue mía, por no poner límites antes, por confundir generosidad con obligación durante demasiado tiempo. Hoy entiendo que cada vez que cedí sin condiciones, le enseñé a mi familia que mi paciencia no tenía fondo, y que cualquier logro mío podía convertirse, tarde o temprano, en un recurso disponible para los demás sin que yo tuviera que dar mi consentimiento real. 2 semanas después del cierre de la compra, mi hermana me llamó llorando, dijo que necesitaba 10 millones para la cuota inicial de un apartamento, que si no la ayudaba se quedaría en la calle con su hijo, y cuando le dije que no tenía ese dinero porque acababa de invertir todo en mi casa, mi madre tomó el teléfono y me dijo algo que todavía repito en mi cabeza como una grabación rota. Me dijo: tú ya tienes casa. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tu hermana, como si comprar una casa fuera un crimen que debía pagarse ayudando a otra persona a comprar la suya. Esa misma noche, mi cuñada, la pareja de Daniela en ese momento, también escribió un mensaje largo diciendo que yo era la única que podía resolver eso, que para mí era fácil porque ya tenía mi casa asegurada, y que si de verdad quería a mi hermana se lo demostraría con el dinero y no con palabras bonitas. Qué generoso de su parte, pensé, decidir gratis en que debía gastar el dinero que yo había sudado durante 7 años, como si mi cuenta bancaria fuera una sucursal familiar con horario de atención las 24 horas. Y lo más curioso es que nadie preguntó nunca cómo hice yo para comprar la mía, solo preguntaron cuando iba a comprar la de Daniela. Le expliqué a mi madre, con toda la calma que pude reunir, que yo no era un banco, que había trabajado horas extra, fines de semana,
que había renunciado a viajes y a ropa nueva durante años para llegar a este punto, y que Daniela tenía las mismas manos y los mismos años que yo para hacer lo mismo. Mi madre respondió que yo siempre fui la egoísta de la familia, que nunca pensé en nadie más que en mí misma, y ahí fue cuando entendí que en esa casa, ayudarme a mí misma se había convertido oficialmente en un pecado familiar. Colgué el teléfono temblando, no de tristeza, sino de una rabia tranquila que nunca había sentido antes, la rabia de quien por fin ve con claridad un patrón que lleva toda la vida repitiéndose sin que nadie lo nombre. La situación llegó a su punto más alto en la cena de Navidad, frente a toda la familia reunida, tíos, abuelos, primos, tazas de chocolate caliente sobre la mesa y el árbol parpadeando en una esquina, cuando mi padre, con la voz que usa para dar discursos que nadie pidió, anunció que la familia había decidido en conjunto que yo debía prestarle a Daniela el dinero para su inicial, porque, según sus palabras textuales, una casa no vale nada si no sirve para ayudar a los tuyos, y todos en la mesa asintieron como si fuera una sentencia ya firmada. Sentí 30 pares de ojos esperando mi respuesta. Mi tía abuela incluso dijo en voz alta que yo siempre fui la más fría de las nietas, y mi propio padre, frente a todos, repitió que mi casa no servía de nada si no servía a la familia, como si el esfuerzo de 7 años necesitara la aprobación de un comité para ser válido. Mi prima Catalina, que apenas tenía 20 años, soltó una risa nerviosa y dijo que yo siempre fui la rara de la familia por querer todo para mí sola, y nadie en la mesa la corrigió. Nadie defendió mi nombre, ni siquiera mi propia madre, que se quedó mirando su plato como si la conversación no le incumbiera. Me quedé en silencio un segundo, sintiendo la vergüenza subir por el cuello, pero entonces decidí que ya no iba a tragarme nada más frente a nadie. Me levanté de la mesa, despacio, y dije frente a todos que mi casa no necesitaba servirle a nadie más que a mí, que durante 7 años nadie en esa mesa preguntó si necesitaba ayuda mientras yo trabajaba dobles turnos, y que la única razón por la que ahora les importaba mi casa era porque finalmente tenía algo que ellos querían usar. Mi madre intentó callarme diciendo que estaba dando un espectáculo, y le respondí que el espectáculo lo armaron ellos al exigirme en público lo que nunca tuvieron el valor de pedirme en privado. Mi tío Hernán, el único de la familia que siempre vivió lejos del círculo de chismes y exigencias, se levantó también, y dijo frente a todos que él recordaba perfectamente los años en que yo llegaba cansada de 2 trabajos mientras Daniela pedía dinero para viajes con amigas, y que le parecía una falta de respeto que ahora quisieran cobrarme el éxito como si fuera una deuda pendiente. Sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien de mi propia sangre estaba del lado de los hechos y no del lado de la comodidad ajena. Después de esa cena, mi tío Hernán fue el único que me llamó al día siguiente, no para pedirme nada, sino para decirme que estaba orgulloso de cómo había manejado la situación, y esa llamada, simple y corta, pesó más para mí que cualquier discurso de mi padre en años. Daniela, furiosa porque su plan frente a la familia no funcionó, decidió pedir el préstamo para el apartamento por su cuenta, sin entender bien las condiciones, firmando papeles que ni siquiera leyó completos, confiando en que como siempre alguien resolvería si las cosas se complicaban. Su pareja, la misma cuñada que me había escrito exigiéndome el dinero esa noche, terminó alejándose de ella apenas empezaron los problemas con el banco, dejándola sola exactamente en el momento en que más necesitaba apoyo. 6 meses después el banco le embargó el apartamento por falta de pagos, y la noticia se conoció en la misma cena familiar donde antes la habían defendido a ella y atacado a mí, frente a los mismos tíos, los mismos primos, la misma mesa. Mi padre tuvo que admitir en voz alta que el problema nunca fui yo por no prestar, sino ella por gastar lo que no tenía pensando que la familia siempre cubriría el resto. La primera actualización llegó 3 meses después, cuando Daniela tuvo que mudarse de vuelta a la casa de mis padres con su hijo, porque no logró reunir el dinero para un nuevo arriendo después de perder el apartamento embargado, y mi madre, la misma que me llamó egoísta, ahora cargaba con los gastos completos de 2 personas más en su casa, algo que nunca calculó cuando decidió presionarme a mí en lugar de enseñarle límites a ella. La segunda actualización fue inesperada. Mi padre, por él estrés de las deudas familiares y las peleas constantes entre mi madre y Daniela en esa casa ya saturada, terminó hospitalizado por una subida de presión que el médico relacionó directamente con el nivel de tensión que vivía a diario, y en el hospital, mientras yo lo visitaba, me confesó, en voz baja, que se había equivocado al exigirme en público lo que debía haberle enseñado a Daniela en privado durante años. La tercera actualización es la mía. Hoy vivo sola en mi casa, la misma que pagué durante 7 años de sacrificio, la misma que en una cena de Navidad mi familia intentó convertir en propiedad colectiva, y cada vez que cierro mi puerta con mi propia llave, recuerdo que esa puerta no es solo madera y cerradura, es la prueba física de que el esfuerzo, cuando se protege, no necesita aprobación de nadie más para ser válido. La cuarta actualización llegó casi un año después, cuando mi madre, en una llamada incómoda y llena de silencios, me pidió perdón por primera vez en su vida.
Admitiendo que había confundido el amor por Daniela con la obligación de exigirme a mí, y aunque acepté sus palabras, le dejé claro que el perdón no significaba volver a abrir mi cuenta bancaria a futuras exigencias familiares disfrazadas de cariño. Esta casa empezó siendo solo un techo que yo quería pagar sin depender de nadie, pero terminó siendo el espejo exacto de mi valor dentro de mi propia familia. Durante años mi casa fue tratada como un recurso compartido antes incluso de existir, como si cada peso que yo ahorraba le perteneciera un poco a todos los demás solo por compartir el mismo apellido, y hoy, esa misma casa que casi me arrebataron con culpa y discursos de Navidad, es el único lugar donde nadie puede decirme qué hacer con lo que es mío, cada habitación que decoré sola, cada mueble que elegí sin pedir opinión a nadie. Se convirtió en un recordatorio silencioso de que finalmente tengo un espacio donde mi palabra es la única que cuenta. Lo que nadie sabe es que guardé, enmarcado en la entrada de mi casa, el primer recibo de pago de la inicial, con la fecha exacta, 7 años antes de esa cena de Navidad, como recordatorio silencioso de que cada exigencia que me hicieron después llegó tarde, mucho después de que yo ya había pagado sola el precio completo de tener algo propio. Hoy tengo algo que ellos nunca podrán quitarme ni exigirme en una cena familiar. Tengo paz dentro de mis propias paredes, y aunque todavía me duele recordar la palabra egoísta resonando en esa mesa llena de gente, ahora sé que esa palabra perdió su poder el día en que decidí proteger lo que construí sola. Ya no necesito que nadie en mi familia entienda mis decisiones para sentirme tranquila con ellas, porque aprendí que la paz que se construye con esfuerzo propio no necesita votación familiar para ser legítima. Si esta historia te recordó alguna cena familiar donde tu esfuerzo se convirtió en deuda ajena, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete porque aquí la rata siempre revela la verdad completa.